Vamos con el siguiente punto, estructuras básicas de código, ¿sí? Eh, Esas estructuras son lo que llamamos acá instrucciones access, ¿sí? Entonces tenemos las instrucciones condicionales, son pues las estructuras típicas de un lenguaje de programación, ¿cierto? Las condicionales, las repetitivas y otras instrucciones. Esta pues que es bastante útil, el if, ¿sí? Entonces aquí me pregunta, te escribe un número entero hasta de 3 dígitos. Entonces, el 234. Dice el número, entonces me dice que el número tecleado tiene 3 dígitos, que tiene más de un dígito. Y veamos entonces en qué consiste el uso de la instrucción if. Bueno, propiedades. Y entonces definimos dos variables, número y dígitos en mi cadena, sin tipo. Cuando es sin tipo los genera, creo que se llama univariante. Con la función input box, entonces recibo desde el teclado lo que la persona digite. Recuerden que esto aquí sería un comentario, ¿sí? Si el número es menor que 10, entonces aquí es donde empleamos el if, ¿cierto? Entonces, si condición, entonces si es verdadera esta condición, si recuerden esta condición la computadora la evalúa y devuelve verdadero o falso. Si es verdadera, coloquen dígitos 1. De otra manera, pregunte por esta nueva condición. Si es menor a 100, dígitos 2. Y si no es ninguna de las anteriores, entonces desemboque por esta acción. En dígitos me guarda 3. Y simplemente diga en los mensajes en pantalla que esa es pues la instrucción if, ¿sí? Veamos otra instrucción, esta. La case y la selección de casos. Dice, teclee un número entero hasta 255 de 221. Entonces me dice que no está entre 1 y 10. ¿Sí? Veamos por qué dice esto el software. Vamos acá. Botón derecho, propiedades. ¿Sí? Abro el código. Entonces, dictar una variable número como bytes. Las variables numéricas de tipo byte son realmente valores hasta de 255, o sea, lo que cabe en un byte. ¿Sí? Guarda cada número, lo que teclea el usuario. Y aquí donde está la instrucción case, si lo observen. ¿Sí? Select case, el caso que se va a seleccionar. Y aquí observen que si el caso es de 1 a 5, o es 6, 7 u 8, o es 9, 10. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a eso es que nos respondió una instrucción también muy importante, la instrucción case. Esta me imagino que será una subrutina, ¿cierto? Sub. Le digo algo bonito, digámosle que sí, entonces le vamos a aceptar y me dice algo bonito, ¿sí? Eso es todo, entonces veamos cómo hace. Vamos, propiedades, procedimiento de evento, y simplemente lo que hace es manejar una rutina, ¿sí? Una rutina es un código que se escribe pues, en la misma parte. Perdón, esto es una rutina local. Entonces, mire el nombre de la rutina, mi rutina, aquí se coloca el nombre y se colocan las instrucciones que haya que colocar. Sí, esa es, entonces. Bien, este de Gutu no se emplea hoy en día, entonces no. Veamos estas, muy importantes, las instrucciones repetitivas, ¿sí? Probemos este for next, dice tecleo una palabra. Entonces le va a teclear, por ejemplo, jamás, ¿sí? Aceptar. Dice la palabra al revés es esta, ¿sí? Entonces veamos, bueno, y fuera de eso, practicando con el next, me va mostrando los elementos de una matriz, ¿cierto? Una matriz, los elementos pues que están en la fila 7, columna 5 de la matriz, ¿sí? ¿De acuerdo? Fila
8, columna 8. Entonces veamos el código asociado al next, al for, perdón. Botón derecho, le doy propiedades. Vamos acá. Y bueno, aquí están definidas variables iniciales, ¿sí? En la variable palabra me guarda lo que el usuario teclee. En esta variable número de caracteres me guarda cuántos caracteres tiene la cadena llamada palabra, ¿sí? Eso hace la función len. Y aquí es donde utiliza el for, ¿cierto? Dice haga para carácter, desde número de caracteres, o sea, si quiere 6, entonces parte de 6 a 1, de menos 1 en menos 1, o sea, 6, 5, 4, 3. En mi cadena va armando entonces la palabra, pero al revés, ¿sí? Pónganle lógica y verán que es así. ¿Sí? Y aquí entonces la matriz, definimos una matriz, ¿sí? Y aquí con este for la llenamos, ¿sí? ¿Lo observan? ¿Sí? Aquí la vamos llenando, simplemente la llenamos con la suma de id más el j, que son los que denotan a su vez pues fila y columna. Y aquí simplemente me muestra los elementos de la matriz, algunos elementos, ¿cierto? Los que están al final. ¿Sí? Por ejemplo, practiquemos ese que nos devuelve una palabra, las palabras palíndrome creo que se llama. Por ejemplo, la palabra revolver. Y me dice que la palabra, perdón, pero la vuelvo a escribí mal. Revolver algo, ¿no? Revolver, quiera. Entonces me saca creo que bueno, no, hay unas palabras que se escriben tal cual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Creo que esta no es una de las que aplica. Bueno, eso en cuanto a, veamos esta otra. Repetir un bloque de código si la condición lógica es cierta, ¿sí? Entonces se creó el número positivo, el 24. Salí del bloque porque contador es igual a 12, ¿sí? Entonces veamos qué ocurrió ahí. Me voy al do while, botón derecho propiedades. Y aquí tenemos, defino dos variables contador y valor final, una condición de tipo booleano. Estas variables son variables que solo pueden almacenar uno de dos valores posibles, verdadero o falso. Si el valor final lo teclea el usuario, el contador lo empiezo en 0, la condición empiezo en cierto, y digo que mientras sea el valor de la condición, en este caso por ahora es cierto. Y aquí adentro en algún momento se le cambia la condición a falsa, entonces ya sale del while, ¿sí? Del do while. Por eso es que dice de que salí de un bucle, porque el contador es igual a tanto. ¿Sí? Sale de qué manera, con la instrucción exit do. ¿Sí? Otra manera pues de hacer bucles repetitivos es con el do while. Otra similar es el haga pero hasta, ¿sí? Practiquémosla. Hasta. De un número positivo, vamos con el 24. Y nos dice salir del bloque por contador igual 12. Entonces esta hasta, pues estas son instrucciones muy similares. Veamos cómo opera el útil, ¿cierto? Bueno, en el anterior creo que la prueba de la condición de verdadero o falso se hace al principio y aquí se hace es al final, ¿sí ven? Dice hasta que comprobar sea falso, ¿de acuerdo? Esa es pues la diferencia entre esos dos para que la estudien, ¿sí? Que la prueba se hace al final y en el otro. Este, por ejemplo, este es útil para manipular objetos dentro de la base de datos. Entonces dice, el control del nombre cuadro 0 estará a la izquierda a 56 tweets, ¿sí?
El control del nombre de etiqueta 1 está a la izquierda a 113 tweets. El control de nombre comando 2 está a la izquierda a 396 tweets. ¿Sí? O sea, si observan sobre este mismo formulario, ¿cierto? Estos son, comando 10 es un botón de estos, alguno de estos. Comando 11 es lo mismo, ¿cierto? O sea, aquí está recorriendo toda una colección, ¿cierto? ¿Sí? De la misma, de estos mismos objetos del formulario cargado. Entonces veamos cómo ocurre ese código allí, ¿sí? Entonces miren, simplemente digo, define una variable llamada controles como control. Este es otro tipo de variable que se maneja en VBA. Controles en el formulario, ya sabemos cuáles son, ¿cierto? Entonces dice, por cada elemento en controles, ¿cierto? En mi es el formulario actual. Entonces barre todos los controles, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, entonces aquí nos dice que name, ¿qué es? Es la propiedad de un control que contiene el nombre y left. Es una propiedad de un control que contiene la distancia del control, ¿cierto? Entonces escribe con esta cajita de mensaje, el nombre del control es tal, ¿cierto? Y está a la izquierda tantos tweets son píxeles en pantalla, ¿sí? Punto left, ¿sí? Recuerde pues que cuando yo aquí escribo el nombre de uno de estos controles, ¿cierto? ¿Sí? Cualquiera de estos controles que tiene el formulario, ¿sí? Bueno, por ejemplo, de comando 18, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo aquí diría, cuando yo escribo el nombre, comando 18, punto, recuerden que él me trae las propiedades, son los que tienen una manito, ¿sí? Esas son las propiedades, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, hay una propiedad que es la que está empleando allí, que es la propiedad left. Si vamos hasta la L, si vale aquí, left, ¿sí? Esa propiedad es la que está aplicando allí, si la observan, ¿sí? Y creo que cuando trae algo verde, como este cosito, eso es un método, una función, ¿sí? Que trae el control. Entonces ya observará pues que por eso es que un formulario se puede diseñar manualmente, como lo hemos hecho hasta ahora, o se puede diseñar por puro código. O sea, yo puedo, por puro código de programación, crear los controles, crear sus propiedades, sus métodos, etcétera, ¿sí? Es bien interesante. De allí pues que es el principio de la tecnología CASE, ingeniería asistida por software. Ingeniería de sistemas asistida por software. Es decir, software que hace software, ¿sí? Bueno, eso en cuanto a ¿no? Bueno, aquí hay otra que lo estudien ustedes, que es el haga un mientras y con su otras instrucciones. Practiquemos un poco a ver otras instrucciones. ¿Sí? Esta, por ejemplo. Lo que vemos allí es que me permite ejecutar otra aplicación. ¿Sí? Dentro de esta aplicación, aquí me trajo pues, me trajo a Promodel, creo que es el 2011. ¿Sí? Veamos cómo funciona. Voy acá a propiedades, ¿sí? En procedimiento. Entonces simplemente lo que hace es llamar la instrucción shell. Shell entonces lo que invoca es un programa. Aquí le damos la ruta completa donde se encuentra el ejecutable. Se le llama promode y él simplemente lo ejecuta. ¿Sí? Se ejecuta con la función active aplicación, ¿cierto? ¿Cuál aplicación? La que está direccionada en esta variable, ¿cierto? Y eso pues es todo. Bueno, les invito a que practiquen algunos de estos, ¿no? Por ejemplo, como ven, borra un control, ¿cierto? Vamos terminando aquí este video.